un día especial para el café de la mañana porque tenemos dos académicos, al licenciado Braulio Rodríguez, quien es el director de la carrera de Economía de la Universidad Tecnológica de Santiago, y al profesor, al catedrático académico Agustín González, que hoy sé que Agustín ha sido profesor del director de la carrera. Sin embargo, él es también facilitador, catedrático, profesor, maestro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos hablando con dos gente formada que nos van a suministrar, nos están suministrando información y orientación para de alguna manera construir el conocimiento en nosotros también. Ya dejaba yo una pregunta en el aire. El presidente Danilo Medina es economista y tenía yo la información de que había sido el primer economista elegido presidente, porque en un encuentro, así lo hizo saber Leonardo Aguilera, en un encuentro que sosteníamos un grupo de periodistas con el candidato en aquella ocasión, ni siquiera candidato, precandidato Danilo Medina, en la casa de Jaime Tomás. Yo recuerdo como ahora que don Leonardo Aguilera destacaba que se alegraba de que en algún momento pudiera llegar un colega como economista a la presidencia de la República. Ese es un tema que yo tengo que ver con él, a ver si él todavía se alegra y en qué manera satisfacción haya podido reflejarse de su ejecutoria en la economía. Pero quisiera saber cómo ustedes evalúan la disposición, la ejecución en el aspecto económico del presidente Danilo Medina. Bueno, Danilo Medina no llega a la presidencia de la República por ser un destacado economista. Llega sobre todo por ser un estratega político, quizás el mejor del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, Danilo Medina no tiene un prontuario de desarrollo intelectual, académico, ¿no? Como economista. Eso es así. Que tú puedas decir, está entre los 5 o los 10 mejores economistas de la República Dominicana. Sin embargo, llega a la presidencia con una visión plasmada en su programa de gobierno. Esa visión, podríamos decir que tiene 4 puntales fundamentales. Un puntal es el turismo. O sea, es el primer presidente que se plantea multiplicar 10 millones de turistas. Exacto, la cantidad de turistas que ingresan a la República. Que el turismo es una columna del sostén económico de la República, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y en alguna medida ha ido avanzando en ese eje, vamos a llamarle eje. Sí, sí. Hay otro eje importante que es el eje del campo, con la famosa visita sorpresa, en alguna medida sustituyendo al Ministerio de Agricultura, porque esa es una labor que debe hacer o sea, la gente se pregunta, ¿dónde está el ministro de Agricultura? Porque muchas de esas visitas sorpresas se hacen sin la presencia del ministro de Agricultura. Entonces, pero con esa visita sorpresa, Danilo Medina manda una señal de interés por el campo dominicano. La otra parte que yo noto que le ha puesto atención es a la parte de las MIPYMES, creando un viceministerio de MIPYMES. No, un ministerio, porque ya el ministerio bueno, sí, casi tiene la de Industria y Comercio y MIPYME. Sí, casi un ministerio. Sí. Y la otra parte que yo creo que... Digo, antes de pasar a eso, hay que destacar que las pymes, las medianas, pequeñas y medianas empresas, microempresas del país, los economistas plantean que andaban alrededor del 75% en la economía dominicana. Son más, son más del 90%. Más del 90%, oiga eso. Ya decíamos que de las unidades productivas sí, del país. Y eran informales. Sí, y la otra área a la que le ha prestado mucha atención ese gobierno es el área de las obras públicas. Fíjate que convirtiendo inclusive al ministro de Obras Públicas en el más popular, según las encuestas de su gobierno, por la cantidad de obras que
ha emprendido en el país, camino, Sin puentes, ser ingeniero, sin ser ingeniero. pero es ¿Verdad? gerente. Porque es gerente. Ha mostrado su Exactamente. gerencia. Ese es mi punto de vista. No sé qué plantea Braulio en esa parte. En el caso mío, Nelson, es indudable que es de cierta alegría que un colega, como es el licenciado Danilo Medina, haya asumido la presidencia. Los factores, como ha explicado Agustín, no ha sido determinante el hecho de ser economista, sino el hecho de ser político. Voy a agregar algo con relación a presidentes que tienen conocimiento de economía o que han estudiado economía. Es el caso también de doctor Joaquín Balaguer, cuyo doctorado truncado, porque el doctorado no lo llegó a terminar según su confesión ya al final de sus días, cuando le preguntaron acerca de sus estudios avanzados en el área del doctorado, porque en esos tiempos, cuando él estudió en la UAS, el Derecho, lo que se daba era el título de licenciado en Derecho. Luego, con reformas, Había que, sí, se logró el lo doctorado. daban el título de doctorado, pero no era un doctorado en términos académicos, sino era una especie de licenciatura con unos años más de formación. Pero no era un doctorado, en el sentido estricto de la palabra. Y él dijo, no, yo no llegué a graduarme en la Universidad de París, que ahí era que cursaba los estudios, porque se presentaron una serie de inconvenientes y no pudo presentar su tesis. Tú me aclarabas que Danilo no era el primer economista. Bueno, Entonces, le atribuía a Balaguer tener una formación, no llegó a terminar, a titularse, a titularse. pero era un Él conocedor. Era un conocedor de la economía, obviamente, y encontrar un país en el año 1966, después de una guerra, y crear una serie de infraestructuras que muchos de los jóvenes, nosotros, La combatimos. la combatimos, la varilla y el cemento lo combatimos como una especie de... Nosotros teníamos la varilla y el cemento. Los satanizados. Bueno, totalmente. Totalmente. Porque no comprendíamos la importancia de la infraestructura para lograr el desarrollo. Y era una sociedad rural. Y era una sociedad fundamentalmente Y rural. llevar una sociedad rural a una sociedad urbana, prácticamente urbana al final de sus días, pues implica un gran conocimiento. Hay un discurso de Balaguer en Miami sobre el Fondo Monetario Internacional cuando lo querían arropar, cuando a través de las deudas los organismos internacionales trazan pautas. Es decir, tú te endeudas conmigo, pero tú tendrás que hacer lo que yo digo. Pues que una forma y no tiene acceso a fuentes, a sí, ingresos internacionales. Entonces, Porque Balaguer se descuidó mucho con eso. No teníamos crédito internacional, no teníamos. porque él entendía que los créditos internacionales Comprometían mucho. lo comprometían a él en toma de decisiones. Pues él se sentía comprometido. Y la soberanía del país la comprometía. Sí. Entonces él, con el asunto de la soberanía, viene de una escuela. Recuerden que él viene de una escuela de Trujillo, que Trujillo tenía una especie de nacionalismo un poco... Que no era nacionalismo. Que no era nacionalismo. Era personalismo. Era Bueno, personal. creo que esa es una mejor definición. Claro. Pero la intervención directa de los organismos internacionales con Trujillo, él pudo frenarla, Sí. para en términos muy personales, porque él paga la deuda mediante el tratado Trujillo-Hull del año 1945, pero es para su propio beneficio. unipersonal. Para él tener control de las Claro, aduanas. claro. Hace el peso dominicano y deja de circular el dólar, también por provechos personales. O sea, hay muchos que le atribuyen a eso a Trujillo como una medida como un Nacionalista, salvador. sí, Bueno, eso es no un fue asunto así. Benefactor. benefactor de la economía dominicana, por eso es un asunto totalmente personal, Claro, como tú lo has planteado. claro. Balaguer viene de una escuela más o menos así, pero con una especie, digo yo, Con menos interés personal. con menos interés personal, porque fíjate que al final de sus días, ¿qué fue lo que Balaguer dejó Nada. de riqueza? Sí, no dejó riqueza. No dejó riqueza, Todo lo dio. dio todo, o sea, con un desprendimiento que yo lo he visto en pocos políticos, Peña Gómez, Bosch, eran como una especie a nivel de América Latina de avis raris, como dirían en latín. Eran personas con un desprendimiento
a lo económico de manera increíble. Sin embargo, el tiempo nos agota, Agustín, Braulio, y hablamos de las bondades del gobierno y las cosas negativas que en el aspecto económico ustedes le adviertan al gobierno de Danilo Medina y el PLD. Las dos principales negativas, el endeudamiento externo. Hoy sale en uno de estos periódicos que en los últimos 17 años, todos de factura morada, el endeudamiento se ha multiplicado en 850%. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones de dólares. No, más de ahí. Estamos ya cerca del 55% del PIB. En el último programa que yo participé aquí, estábamos en 52%. Del PIB. Del PIB. Del Producto Interno Bruto. Sí, ya vamos por el 55% del PIB. Sin embargo, los números que aparecen recientemente, de la deuda externa me refiero, Ajá. porque hay otra deuda interna acumulada. Sí, ahí se habla de la deuda consolidada. Consolidada. Que incluye ya el déficit cuasi fiscal. Ya. El otro aspecto negativo, altamente negativo, son los déficits fiscales. Que venimos arrastrando año por año. Nosotros llevamos 12 años consecutivos de déficits fiscales. Cuando el gobernador del Banco Central... Cuando hablamos de déficit fiscal, en un lenguaje llano, ¿cómo podemos definir? Es sencillo, la diferencia entre ingresos y egresos. Y egresos del gobierno central. O sea, ingresaron menos que lo que salió. Exactamente. En esos 12 años, el déficit sobrepasa la cifra del billón de pesos, es decir, un 1 con 12 ceros en esos 12 años. Que eso no lo lee cualquier dominicano. No, es un número grande. Entonces, cuando el gobernador del Banco Central, que se mofa del crecimiento económico, de la economía nacional, habla de ese crecimiento, jamás se refiere al crecimiento del endeudamiento externo y al crecimiento del déficit fiscal en esos últimos 12 Ese años. Crecimiento económico que se ha estado manifestando del gobierno tiene mucha influencia la deuda. Por supuesto que sí. Estamos creciendo porque estamos cogiendo prestados. Exacto, es como que en tu casa, todo el que te visita, nosotros vamos y hay de todo, y hay vino, piscina, y hay queso, sí. Y hay piscina. Pero le debo hasta los bancos de pago. Pero le debe a todo el mundo. Y entonces, sí es verdad que por eso es que yo tomo el café de Tropicalón. Vamos a tomarlo antes de irnos a la pausa. Vamos a la pausa y al retorno ya en la parte final, conversando con estos dos amigos, hermanos, académicos que nos iluminan, nos ilustran y podamos tener una idea más acabada de lo que acontece en el país desde el punto de vista económico. Ya retornamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Durante 15 años, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, ha cumplido con su misión. Las huellas de FOMPER se encuentran en todo el territorio nacional y son palpables.
proyectos productivos, politécnicos, escuelas, asistencia médica, proyectos sociales, educación, viviendas, instalaciones deportivas e iniciativas solidarias hablan de la obra de Fomper. Y seguimos avanzando. En Fomper cumplimos con eficacia y transparencia. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Fomper. 15 años de la mano con las comunidades. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman y con los que sueñan, con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Siempre será corto para conversar con dos personajes de la estirpe de estos invitados del día de hoy, que pienso pudiéramos institucionalizar una entrega mensual o bimensual con ustedes dos. A mí me sería de mucho agrado y placer para seguir aprendiendo. Fijémosle el día mensualmente. No, pudiera ser el último lunes de cada mes. Correcto. El último lunes de cada mes. A mí me gustaría un martes, en vez de un lunes, porque el domingo se le puede olvidar a uno. Está bien, como ustedes lo decidan, porque pudiéramos hablar de muchas cosas, con ustedes se puede hablar de política, de los problemas sociales que tanto nos agobian. Ya en la parte final vamos a recapitular un poquito o a concluir en síntesis todo lo que hemos hablado en el día de hoy sobre la economía, fundamentalmente en el país. ¿Qué puede esperar el país, la sociedad dominicana, ante el curso de los acontecimientos en materia económica por el cual estamos cruzando en estos momentos? Agustín primero. Bien, mira, el país, yo digo que está en una situación muy delicada. En el plano político, la última encuesta Gallup revela que primero hay una recomposición de las fuerzas políticas y de las simpatías ante la indecisión con relación a la continuidad o no de Danilo en el poder o el PLD. O el danilismo sin Danilo, como tú decías, o el PLD. Lo que se avisora es que la oposición puede capitalizar la debilidad. Danilo nunca había estado en un índice de aceptación y de popularidad tan bajo como ahora. Se le atribuyó el 52%. No, todavía 48. 48. Fíjate que llegó a estar por encima. 80 y pico. 80 y pico. Uno de los más populares del mundo. Pero ha ido descendiendo y está en los 40. Pero eso es normal del ejercicio del poder, pienso yo. Desgasta. Un segundo periodo desgasta. Sí. Desgasta. Pero cuando a la gente se le preguntó con relación a la reforma a la Constitución, más de un 70% está en rechaza. Cuando se reformó
La otra vez estaba por encima del 60%. Sí, porque eran escenarios diferentes. Eran obviamente. escenarios diferentes. Además, la oposición se encargó de elevar la figura de Danilo. Sí. Porque concentró mucho en disminuir a Leonel. Sí. Eso en el plano político. Sí. Si la oposición sabe capitalizar eso con una visión de unidad, porque ninguna de las fuerzas políticas sola podrá capitalizarlo, ninguna. Aquí puede haber un cambio en el 20, un cambio en la administración. En el plano económico, las cosas pueden agravarse, Yo he dicho que quizá el problema de la deuda no es tanto lo que representan en relación al PIB, sino el costo de esa deuda. Porque nuestra deuda tiene un costo promedio que anda por el 9%. El grueso de nuestra deuda es en bonos, que es lo más caro en el mercado financiero internacional. Japón paga el 1%. Japón está por encima del 100% del PIB, pero paga el 1%. Igual que Estados Unidos. Igual que Estados Unidos. Está por encima del 100% nosotros estamos pagando un 9%. Pero el 9% es mucho. Pero está el otro problema de la deuda cuasi fiscal. Lo que se le asigna del presupuesto nacional para recapitalizar el Banco Central, que es lo mismo que decir pagar o saldar los compromisos de deuda, de la deuda cuasi fiscal, eso no se está cumpliendo. O sea, nosotros venimos arrastrando el déficit aquel famoso bancario del 2003. Del 2003, sí. Que hablaba de 52 mil millones de pesos. Exactamente. Y que hubo un acuerdo para anualmente ir tapando el hoyo, eso se descuidó. Eso se ha ido descuidando y eso anda por los en dólares, 12 mil millones Pero de dólares. Pero te estaba hablando que inicialmente hablamos de 52 mil millones de pesos. Pero en dólares hoy en día anda por los 12 mil millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, después podríamos entrar en otro programa. ¿Cómo se está manejando? Nada halagüeño, el futuro. Nada halagüeño. Nada halagüeño. Braulio. En lo que a mí respecta, yo creo, Nelson, que vamos a necesitar, no sé hasta qué hora es el programa. No, ya estamos cruzando. Ya nos cruzamos. No, yo creo que en otra entrega nosotros tenemos que analizar qué debe hacer la economía dominicana, qué debemos plantear nosotros con relación al futuro que presenta la situación dominicana. Y yo quiero hacer alguna propuesta también en términos políticos, de qué yo entiendo que para manejar el país de manera más transparente, para manejar el país por mejor sendero de la economía, pues debe haber una combinación de medidas políticas y de medidas económicas. Entonces yo me voy, por razones ya de tiempo, como tú me has dicho, yo quiero hacer mi planteamiento en la próxima entrega. Bueno, aprendimos una cosa, la parte económica impacta dramáticamente en los otros aspectos de la vida. O sea, que nosotros pudiéramos hablar del aspecto social, político, todo lo que de farándula. Todo lo que tú tienes arriba es una decisión económica y fue replanteado por un economista. El último martes, entonces. El último martes de cada mes. Por asunto de, ¿verdad? Sí, del domingo. No sé si es que él los domingos se la coge para el campo. Ese es mi modo ahora, de yo retirarme de la ciudad. De todas maneras, gracias, hermanos, por esta. Gracias a ti, Nelson, por invitarnos. Y vamos a hacer de esto con más frecuencia. Una vez por mes, cada último martes de cada mes, tendremos con nosotros Todo Académico. Ya podremos hablar de política, de la Marcha Verde, de los partidos de oposición, qué influye la política, el aspecto económico, cómo ha influido en la decisión del electorado dominicano, porque de alguna manera tiene que hacerse así. Claro. Gracias reiteradas a ustedes también, amigos televidentes. Mañana estará con nosotros Amarili Lucildo Gómez es nuestro invitado en el día de mañana. Lucildo Gómez, quien es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, porque el domingo el PRM ha estado convocando para elecciones complementarias ante una situación bastante oscura que experimenta tras 8 días de celebrarse la convención y no poder ofrecer datos precisos.
Gracias por acompañarnos. El Café de la Mañana por Telecontacto, más que una entrevista, ha sido una conversación con nuestros invitados, ¿verdad que sí? Ya retornamos.